Es tiempo de escuchar nuestro mensaje de vida. Heridas, es el agua en el desierto. Somos Vida Abundante Chile. El invierno. Uno como hombre, nosotros tenemos como seres humanos una mente muy estructurada y creemos que el Señor siempre va a actuar de la misma manera. Y nos olvidamos que Él nos habla de su multiforme sabiduría. Y cuando yo estoy muy iluminado y siento que me la sé y tengo dos o tres ideas brillantes, me siento como el pavo real, me siento, lo que aprendí. Y el Señor me dice, no te preocupes, yo tengo 997 distintas a las tuyas. Yo apenas tenía 3. Y Él todavía tiene 997 distintas para enseñarme. Y creo que en este tiempo, de lo que me estoy sorprendiendo y de lo que estoy viendo es que el Señor está reactivando lo que es la sanidad de la iglesia, pero de una manera distinta, desde la perspectiva de entender que nuestro Dios, el que nos creó, el que nos formó del polvo de la tierra y que sopló espíritu de vida en nosotros, y cuando fallamos como seres humanos, Él creó todo un plan a través de su Hijo para enviar a su Hijo y a través de su Hijo volvernos a adoptar como hijos, condición que habíamos perdido, y empezar todo un ciclo en nuestra vida nuevo de sanidad, de libertad y de sanidad. Y creo que es el camino que nosotros en este tiempo, como pueblo, fíjense, lo que me maravillo de esto, que somos poquitos. Y me hace recordar que cuando partimos años atrás esto, también éramos poquitos. Cuando empezamos de la nada a orar y a administrar sanidad, éramos muy poquitos. Y éramos más bien criticados y mal mirados dentro de la misma iglesia, curiosamente. Y hoy día somos una congregación pequeñita y el Señor nos está hablando de esto tan importante. Hijos, entiendan una cosa, yo no soy solamente tu Dios. Yo soy mucho más que tu Dios. Yo soy tu Padre. Y yo te adopté. Y te adopté de pura gracia, te adopté porque yo quise. No porque tú tuvieras un mérito, no porque nosotros tuviésemos algún mérito, sino porque a Él le plació tener de nosotros misericordia y adoptarnos como sus hijos. Y por eso me gozo en lo que el Señor está haciendo en este tiempo con grupos pequeños, no con grandes grupos. Esto no lo estamos viendo como quizás los más viejos, los que ya tenemos varios años. Siempre nosotros vimos, en algún momento, vimos o supimos o fuimos testigos de grandes moveres del Espíritu de Dios, ¿verdad? Dios levantaba un predicador y empezaban a suceder cosas, se convertía en cantidad de gente y allí en eso había un milagro, había una serie de cosas. Hoy día creo que la cosa es distinta. El tema es mucho más familiar, es mucho más íntimo, es como una relación mucho más íntima con papá. Y de ahí cobra 100% validez lo que acaba de decir Mario. Nosotros tenemos una cantidad de información, de predicaciones en la página nuestra. Ahí, si no se abre y no se estudia, no sirve de nada. Porque creo que el gran reto que tenemos en este tiempo es de todo lo que, por ejemplo, Giovanni compartió. ¿A usted le gustó la palabra? ¿Se gozó con la palabra? ¿Le trajo esperanza, le trajo vida a la palabra? Mi pregunta es, ¿cuánto ha repasado usted esa palabra? ¿Cuánto rato se ha tomado para volver a repasar esa palabra y decirle, papá, ¿sabes qué? De esto que enseñó el pastor, yo necesito que tú obres en esta área de mi vida. Y de ahí la importancia
de la palabra que vamos a seguir viendo en torno a la paternidad de Dios, para que como iglesia entremos en esta línea que papá quiere. Vamos a hablar hoy día y vamos a partir, si me ayudas, ya que el Padre pide el corazón de sus hijos. Ese es el título. Permiso. Muy bien. Vamos a ir entonces a Proverbios 23. Proverbios 23, 26. Hace muchos años me encontré con este texto. El Espíritu de Dios me guió a encontrarme con este texto en la Escritura. Y para mí esto fue todo un impacto por la condición que yo tenía. Creo que alguna vez les mencioné acá de que yo perdí a mi padre cuando tenía 1 año y no sé, 4 o 5 meses. Mi padre falleció en un accidente, por lo tanto yo me crié en absoluta orfandad paternal. Nunca supe lo que era el cariño de un papá porque no lo tuve, y luego se desarmó toda mi familia, todo mi núcleo familiar se desarmó. Piensen que ya tengo 71 años atrás, piensen lo que era Chile hace 71 años atrás. Éramos como país muy pobre. Nací al lado del lago Riñihue. Para los que se ubican en la región de los lagos, fue justamente en el lugar donde para el terremoto del 60, justo estaba mi casa arriba y el dique que se hizo estaba justamente abajo de mi casa. Porque nosotros vivíamos cerca, al lado, a 1 cuadra o 2 creo, del lago Riñihue, en la desembocadura del río que salía al lago Riñihue y que fue el que se tapó y que se hizo el gran embalse y que después se sacó hacia Valdivia atrás. Mi casa estaba justamente arriba. Bueno, muerto mi padre, mi madre, se le desarmó toda la familia. Yo me crié esencialmente con mi abuela materna y mis hermanos con tíos. Por lo tanto, no tuvimos tampoco ese sentido de familia. Entonces, cuando tú no tienes el sentido de familia, hay muchas falencias que uno acarrea hasta adulto, hasta grande. Por ejemplo, cuando yo me iba a casar, mi gran problema era, ¿y me caso y después qué? Porque de alguna manera, a pesar de que era joven, no tenía ninguna experiencia, yo decía, bueno, ¿y cuál es el modelo que voy a aplicar? Si yo no tuve una familia, yo no tuve una casa, no tuve un hogar. Yo no tuve un papá viendo cómo se relacionaba con la mamá, cómo enseñaba a los hijos. Para quien siempre tuvo su padre, su madre, es casi inentendible eso, porque no tiene la experiencia. Pero cuando a uno le faltó su papá o le faltó su mamá, hay un vacío. Hay un enorme vacío. Y hay cosas que uno no entiende, hay cosas que uno le cuesta procesarlas, porque no tiene la experiencia. Y eso produce penas, produce dolores, produce tristezas, produce inseguridades, produce soledades, produce temor. Ojo. Entonces, cuando me encontré con este texto de Proverbios 23, 26, que dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Fíjense el trato de papá Dios para con sus hijos. No le está hablando al creyente, no le está hablando al discípulo, le está hablando al hijo, a la hija. O sea, papá me está diciendo: hijo, papá te está tratando en este tiempo como hija, te está diciendo: hija mía o hijo mío, dame tu corazón.
No te está diciendo, tú que crees en mí, tú que eres mi discípulo. No, no te está tratando ni de creyente ni de discípulo. Te está tratando como a un hijo, te está hablando como a un hijo, como un papá que quiere aconsejar a su hijo. Y el primer consejo que le está pidiendo, de lo que le está diciendo, perdón, el papá a su hijo es, hijo mío, dame tu corazón. Primera cosa. Y segundo consejo, y miren tus ojos por mis caminos. Usted lo lee, ¿lo entiende? Usted lo escucha, ¿lo entiende? Cuando escuchó a Giovanni todos estos días, en que fue una gran bendición tenerlo, insisto, ¿en qué ha pensado después de todo lo que aprendió, de todo lo que escuchó acerca de la paternidad de papá? ¿Qué ha aplicado de eso en su vida? Porque papá hoy día nos sigue diciendo, hijo mío o hija mía, dame, hijo mío, dame tu corazón. ¿Usted sabe cómo darle el corazón a papá? ¿Usted sabe cómo un ser humano le da el corazón a Dios que le creó? Se da cuenta que muchas veces leímos y escuchamos muchas cosas, pero en realidad no las entendemos, y como no las entendemos, no las sabemos aplicar. Por eso mismo necesitamos repasar, tomar apuntes, tomar notas y irnos a la casa después, hacernos un tiempo y revisar y decir, papá, yo quiero aprender, quiero que me enseñes. Pero lo primero que yo tengo que aceptar es el hecho de que Él es mi papá. A mí, créanme que fue lo que más me costó entender que yo podía, como un simple ser humano y pecador que me creí, me sentí que lo soy, yo decía, pero ¿cómo yo? Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios sabe todas las cosas. ¿Cómo yo, un simple ser humano, cómo le voy a dar el corazón a Él? ¿Cómo le doy el corazón a Dios? Ojo, ¿cómo yo le doy el corazón a Dios? Y no, Él me volvía a decir, hijo mío. Yo decía, pero tú eres Dios. Sí, pero tú eres mi hijo. En realidad, en su corazón, usted ha aceptado y ha entendido que Dios es su papá. No quiero cuestionar su fe, yo quiero que se haga preguntas. Yo quiero que mire hacia adentro. Usted realmente usted se siente en la posición de hijo o de hija de Dios, o simplemente actúa como un creyente. Es el problema que tiene la iglesia hoy. Hoy día es más fácil encontrar creyentes dentro de la iglesia que hijos de Dios. Ser hijo y ser un creyente hay una gran diferencia. Es como un poco lo que decía Giovanni. Ser un hijo y ser un hijo obediente a ser un evangélico que va a la reunión, que escucha, que luego se va a la casa y se olvida. Pero un hijo está atento. Por eso dice, en la segunda parte dice, y miren tus ojos por mis caminos. Fíjense, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Cómo miro? ¿Cómo veo? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo conozco los caminos de papá? ¿Cómo lo hago? Pero el primer paso, yo tengo que estar convencido que Él en verdad es mi papá. Porque si no me convenzo de que Él es mi papá, va a ser muy difícil que yo quiera seguirlo y sobre todo que le quiera obedecer y que entienda por lo demás que cada cosa que Él me dice en su palabra es el consejo de mi papá
para mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué me aconseja mi papá? ¿Para que Él pueda seguir siendo Dios sobre mí? ¿Para que yo pueda seguir siendo su discípulo? ¿Para que yo pueda seguir siendo un creyente? ¿Para eso me aconseja? Preguntas que a veces nos incomodan, pero que las tengo que hacer. ¿Para qué papá quiere que yo siga sus pensamientos? Que miren mis ojos sus caminos. ¿Para qué? Para que a mí me vaya bien. Tan simple como eso. Papá está interesado, en primer lugar, que yo entienda que Él es mi papá y que el consejo de Él es el consejo para que a mí en la vida me vaya bien. Tan simple como eso. Por eso es tan importante que podamos entender que Él es nuestro papá. ¿Ok? No estoy hablando nada nuevo que ustedes no hayan escuchado. Vamos a Efesios 1, 4 al 5. Ustedes seguramente están leyendo la pantalla, yo no la leo, ya, y no me voy a parar, ya, pero dice, porque somos hijos adoptivos y nuestra orfandad nos ha dado un corazón lleno de dolores y de extravíos. ¿Están de acuerdo con eso? Fíjense que Efesios, y lo vamos a leer, para que vamos entendiendo y vamos descubriendo de qué papá nos está hablando. Efesios 1, 4, 5. Fíjense lo que dice. Acabamos de decir, porque somos hijos adoptivos y nuestra orfandad nos ha dado un corazón, nótese, un corazón lleno de dolores y de extravíos. Ya le dije que a mí me costó mucho entender y aceptar que Él era mi papá, porque yo miraba mi condición y no podía entender que ese Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, me tratara a mí y me estuviera hablando a mí como a un hijo, porque yo no me sentía digno de eso. Y estoy seguro que si usted revisa su vida y mira su vida hacia atrás y dice, bueno, Dios quiere ser mi papá, más que Dios mi papá, y luego usted se mira y dice, sí, puede ser un Dios, papá para él, papá para aquel, papá para ese, pero para mí no, porque yo soy indigno. ¿Cuántas veces, a pesar del tiempo que llevamos y que conocemos al Señor, todavía nos seguimos sintiendo indignos? ¿No le sucede? Mire lo que dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto también lo habló Giovanni. Nótese, pero fíjese lo que le está diciendo. Según nos escogió, Él nos escogió. Yo no escogí a Dios, yo no busqué a Dios. Él me llamó, Él me eligió, Él me perdonó, Él me limpió, Él me adoptó. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, apartados del mundo. Eso significa santo, apartados del estilo de vida del mundo. No es que ande, no es ese santo que está con las manos así y que se le ve una aureola acá. Esa es una imagen religiosa, engañosa, mentirosa, que no tiene que ver con la realidad. Santo significa apartado de la forma de vivir del mundo y de las prácticas que el mundo tiene. Y yo vengo del mundo y vengo lleno de esas costumbres y vengo lleno de esas prácticas, vengo lleno de esa forma de pensar. Por eso es que antes me dice, hijo mío, mira en el consejo de mi palabra. ¿Para qué? Para que yo corrija mi vida, para que corrija mis caminos, para que corrija mi conducta. ¿Por qué? Porque vengo lleno del mundo de inconductas, de cosas incorrectas, de un corazón extraviado. ¿Ya?
Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, nótese, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Tenía usted algún mérito? ¿Tenía yo algún mérito por el cual el Señor nos llamase? Ninguno. Solamente usted está aquí y usted reconoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida porque Dios lo llamó a usted de entre miles. ¿Ya? Entonces, entienda esto. Cuando usted conoció a Cristo, Dios es como un pescador. Tira el anzuelo y dice, a ver, a este, venga acá. Lo saca de donde está, lo traslada y lo pone acá. Y qué bueno que están las sillas acá y ese espacio está libre. Todo el mundo acá lo tomó y lo puso acá. Él lo escogió. Él lo sacó del mundo y lo puso en el reino de luz. No porque usted o yo, insisto, tuviésemos algún mérito, sino solamente porque Él quiso fijar sus ojos en usted. Y le agrego algo más, que no va a aparecer ahí. Dice el Señor que a lo necio del mundo llamó Dios para avergonzar a los sabios. Nunca olvido cuando se me quieren subir los humos a la cabeza, el Espíritu Santo siempre me dice, ¿te recuerdas por qué fuiste llamado? ¿Porque eras el más sabio o porque eras un necio? Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llega la grandeza, hasta ahí llegan los humos, hasta ahí llega, ¿no es cierto?, la excelencia de lo que estabas pensando sobre ti mismo, el alto concepto de ti mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor luego viene y te dice, tú solamente eras un necio. ¿Y sabe por qué éramos necios? Mire usted su vida, hasta antes de conocer al Señor. Mire lo que usted estaba haciendo con su vida. ¿La estaba destruyendo o la estaba edificando? Y vea solamente su vida. ¿Cómo estaba tratando su vida? Cuando conocí a Cristo tenía 20 años. Y tenía 3 caminos en ese momento para mi vida. El cementerio, el manicomio o la cárcel. Ese era el futuro brillante que yo tenía a los 20 años. Si le abriera mi vida, usted diría, ¿cómo tú hoy día estás ahí? Yo tampoco lo creo. Y digo, Señor, gracias porque tú hiciste lo increíble. ¿Usted cree que yo alguna vez me vi aquí sentado? Yo era lo que decía, yo jamás voy a llegar a ser como esa persona. Jamás voy a poder estar delante de personas como lo hace ese, con tanta gracia. ¿Por qué? Porque tenía una vida destruida. Pero papá comenzó todo un proceso y él me llamó. Y no me llamó porque era sabio, o porque era inteligente, o porque tenía más capacidades que otros. Simplemente me llamó porque era un necio que estaba destruyendo mi propia vida. Y él vino a darle un nuevo sentido a mi vida. Como cantábamos hace recién, ¿quién fue que vino a sanar tu corazón? Papá vino, dice, a sanar nuestro corazón. Y Él nos escogió y nos llamó en Cristo. Por eso cuando tú y yo reconocimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestra vida, comenzó un proceso de renovación, de transformación y de regeneración en nuestras vidas, tal como lo dice Romanos 1 y 2. ¿Ok? Capítulo 12, perdón, 1 y 2. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿Me están entendiendo, no? ¿Sí? Ok. Entonces,
Como el Padre nos llamó, como el Padre nos escogió, y Él sabe que éramos necios, que estábamos destruyendo nuestra vida. Ahora sí, ya estábamos casados, usted estaba casado o casada. ¿Cómo estaba su matrimonio? ¿Cómo estaba la vida con sus hijos? ¿Ha necesitado que el Señor obre ahí? Fíjese, entonces, el Padre trae sanidad. Vamos a Isaías 61. Isaías 61, 1 al 3. Fíjense lo que el Padre ya tenía desde muchos años antes. Él ya tenía proyectado para cada uno de nosotros lo que Él iba a hacer en pos de nosotros. Estas palabras a ustedes le debieran de resultar conocidas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Nótese, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Señor, tú me llamaste simplemente por tu buena voluntad. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de venganza. ¿Contra quién se vengó el Señor? Contra el que había destruido tu vida, contra el que te había engañado, igual que engañó a Adán y Eva en el huerto. Contra ese el Señor se levantó, porque ese te había destruido. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión, los afligidos de la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza. ¿Saben lo que era la ceniza, lo que implica acá la ceniza? Tiempos de dolor, tiempos de tristeza. Cuando los judíos en aquella época estaban pasando momentos muy duros, de mucho dolor, de mucha tristeza, de mucha desesperanza, una de las formas de expresarlo era echarse ceniza sobre la cabeza y clamar a Dios, gemir y clamar a Dios. Por eso habla de cenizas. Mire, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aleluya. ¿Sabe qué? Yo sé que viene algo grande, y lo comentábamos hace tiempo con algunos de los que están acá presentes, entre ellos Mario, y había otros más que lo comentábamos. En algunos momentos, cuando estoy orando, se me viene una imagen, y se me ha repetido muchas veces. Veo muchos árboles. Veo árboles. Veo árboles. Yo decía, Señor, ¿qué es esto? Y veo árboles. Pero veo árboles jóvenes, árboles nuevos. Árboles que están comenzando a crecer. Muchos árboles. Y todos muy jóvenes, que todavía no tienen hoja, pero se ve su cáscara tierna, sus brotes tiernos. ¿Quiere que lea de nuevo? Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Vienen tiempos de gloria para el pueblo de Dios. Vienen tiempos de gloria para los hijos de Dios. Por eso es tan importante que nosotros como hijos en este tiempo entendamos que lo que papá me está pidiendo es que yo sepa entregarle mi corazón, porque todavía no hemos dicho cómo se hace. Y se los planteé en un principio porque quiero que todo el rato usted esté pensando y esté preguntando en su corazón mientras me escuche:
Señor, ¿cómo se entrega el corazón a ti? ¿Cómo un ser humano, cómo un hombre, cómo una mujer te entrega el corazón a ti? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Fíjese, ¿lo entendió? Mire, vamos a Lucas 4, 18 y 19, para que haga la comparación con lo que Jesús el Señor dijo cuando comienza su ministerio. Lucas 4. Y él dijo que a esto había venido. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto yo no lo puse, ahí no lo van a ver, pero lo que viene sí, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A qué pobres se refiere el Señor aquí? ¿A los pobres que no tienen dinero? ¿O a los pobres de espíritu? A los pobres de espíritu. Todos los hombres somos pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuándo partió el año agradable del Señor para usted? El día que el Señor lo llamó. ¿Cuánto tiempo hace que el Señor lo llamó a usted? ¿Cuántos años? Hartos años, ya nos olvidamos, ¿no es cierto? Nos olvidamos de repente cuántos años. Fíjese, ese día que el Señor a usted lo llamó, ese día que usted le dijo: Señor, reconozco que tú eres el Señor y Salvador de mi vida, ese día comenzó para usted y para mí el año agradable del Señor, y todavía no se termina. Año de amor, año de misericordia, año de bondad, año en que el Señor quiere sanar, quiere limpiar, quiere renovar, quiere transformar, quiere sacar el velo que había en mis ojos, quiere sacar las penas, los dolores, las tristezas, las amarguras, las soledades, los abandonos, las inseguridades, los miedos. Quiere limpiarme de las injusticias que he vivido. El año agradable del Señor lo estamos viviendo, y por eso es importante que yo entienda que estoy tratando no con Dios sino con mi papá, y cómo aprendo a entregarle a mi papá, a vaciar mi corazón delante de él. ¿Usted ama a papá? Sí. ¿Por qué lo ama? ¿Por qué? Porque él me amó primero. ¿Y cómo lo expresó? Preguntas simples, preguntas sencillas, pero que me ayudan a entender. Ojo, cuando él dio su hijo por mí en la cruz, cuando yo no lo merecía, él expresó su amor. ¿Qué me pidió a cambio? ¿Qué le pidió a usted a cambio? Nada. Él no nos pidió nada. Lo dio todo sin pedirnos nada. Pero él vino a esto. Quiero que esto lo entienda, por la importancia que tiene, porque esto es para vivirlo, no es para entenderlo. Irme a casa y decir lo entendí, es para vivirlo, es para que usted entre en una intimidad nueva, distinta a la que ha tenido hasta ahora con su Padre, con su Señor y con su Dios, con su Padre, su Creador y su Redentor. Lo voy a volver a repetir. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias, noticias de esperanza, noticias de amor, noticias de misericordia, noticias de verdad. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es el tiempo en lo que el Señor está diciendo en este tiempo para usted y para mí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios Padre para nosotros? Ya vamos a Jeremías 4:14.
¿Qué dice Jeremías 4:14? Mira lo que dice papá, y este es papá hablándonos. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Sabe lo que significa la palabra iniquidad? Maldad. Y en otros casos, extrema maldad, según donde esté la palabra y lo que se está expresando. Pero mira lo que dice papá: lava tu corazón de maldad. En vez de decir Jerusalén, diga iglesia, diga yo. Para que seas salva. Y pregunta: ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿De dónde salen los pensamientos del hombre? ¿De aquí o de acá? De acá, ¿no es cierto? Entonces, el llamado es: lava tu corazón. Papá nos está invitando a lavar nuestro corazón. Jesús dijo: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aquel que murió, pero también aquel que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por cada uno de nosotros. Entonces, amados, tenemos una amplia entrada al Padre para venir y vaciar nuestro corazón delante de Él. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Vamos a Jeremías 17. Si todavía no estamos convencidos que tenemos un problema acá adentro, miren lo que dice Jeremías 17, 9 y 10. Y esto, por favor, vea usted cuántas personas muchas veces dicen: no, yo no creo en eso, yo tengo mis propias ideas, yo tengo mis propios pensamientos. Pero mire lo que dice el Señor: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. No solamente engañoso, nótense, perverso. ¿Saben lo que significa perverso? Malo, ¿está bien? ¿Qué otra cosa más podríamos decir? Un corazón perverso, un corazón torcido, un corazón engañoso, torcido, que no piensa cosas rectas. Entonces, fíjense, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si usted está siguiendo las emociones, los sentimientos de su corazón, créame que está demasiado engañado. Demasiado engañado. Y engañado por su propio corazón, por sus propias emociones, por sus propios pensamientos. Por eso el llamado del papá es: ven a mí y lava tu corazón. ¿Ok? ¿Qué más dice? Yo, Jehová, que escudriño la mente, nótese, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si usted me dice: yo he orado y he orado y he orado y no tengo respuestas, entonces examine su corazón. ¿Por qué papá no le responde? Porque quizás papá primero quiere limpiar, quiere traer sanidad, quiere traer libertad a su corazón para que luego usted pueda recibir aquello que está pidiendo. ¿Me entiende? ¿No se confunde lo que digo? Pregunto porque creo que es muy importante que nosotros de acá nos vamos cada vez con más claridad y no con confusiones. Y por eso pregunto si conocemos también el significado de las palabras
palabra, porque si no conocemos el significado de la palabra, no lo entendemos, entonces no vamos a entender lo que papá nos está hablando para nuestro propio bien, para que a nosotros, como dije, nos vaya bien. Y lo repito, yo Jehová, dice, escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Ojo, según el fruto de su obra. Papá nos llama a tener frutos y a trabajar en su obra, no a quedarnos quietos. Entonces, siendo así la realidad interna de nuestro corazón, ¿ya? ¿Por qué tenemos un corazón engañoso? Ok, el consejo del Padre es el siguiente. Vamos a 1 de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas 28:9. Ustedes seguro ya lo están leyendo. Ok. 28:9. Y tú, Salomón, y aquí saque el nombre de Salomón y ponga el suyo, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto, un corazón puro, un corazón limpio y con ánimo voluntario, no con quejas, no con murmuraciones, no mirando qué hace el otro y luego qué hago yo, sino con toda limpieza, con toda honestidad. Y sírvele con corazón, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová nuevamente escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de pensamiento. Si tú le buscares, nótese, palabra muy importante, si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te dejará para siempre. ¿Se entendió? ¡Qué silencio! ¿Se escucha el ruido? Vuelvo a leerlo. Insisto, en vez de Salomón ponga su nombre. Y tú, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todos los intentos de los pensamientos, intento de pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Nótense la responsabilidad de cada uno. ¿Cuál es? Buscar al Padre. Buscar la intimidad con el Padre. Vamos a Proverbios 3, 1 y 2. Proverbios 3, 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, de mis enseñanzas, significa ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Quién es el beneficiado
respecto a obedecer lo que papá nos enseña? Nosotros mismos. Nosotros mismos. Por eso es tan importante el tomar el consejo y aplicarlo. Y este es el consejo que papá nos está dando. ¿Se fijan que cuando dijimos que la Biblia es el manual que papá nos dejó para que nosotros sepamos cómo andar en esta vida? Fíjense, esto es consejo. Proverbios 4:1-4. ¿Qué dice? Nuevamente, fíjense, miren el trato, miren cómo papá nos habla. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, sabiduría. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, no la dejes de lado. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, mis enseñanzas, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Hay algo más claro que esto? Entonces, vamos terminando. La gran pregunta entonces es: ¿cómo un hombre o ser humano le da el corazón a Dios? Porque fue lo primero que el Señor nos dijo: hijo mío, dame tu corazón. Entonces volvemos al principio para cerrar. ¿Cuál es el consejo? Mateo 6:6. ¿Por qué vamos ahí? Ya lo voy a explicar y con eso termino, para que no se cansen. Mateo 6:6. Y aquí es Jesús enseñando. Son las palabras del Señor. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, no a Dios, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, nuevamente, que está en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Entonces, amados, ¿cómo es que nosotros le podemos dar nuestro corazón a papá? Ya les dije que fui huérfano de padre, que no tuve mi padre. Cuando conocí al Señor, esto para mí era una cosa muy, muy importante, porque era una persona llena de penas, de dolores, de tristezas, de angustias y de una pena enorme por nunca haber tenido el privilegio de haber visto ni siquiera una foto de mi padre, porque luego que mi padre falleció, mi madre perdió absolutamente todo, y como se dice vulgarmente, mi madre con nosotros se quedó con una mano atrás y otra adelante. Perdió hasta las pocas fotos que había en ese tiempo de la familia, perdió todo. Por lo tanto, nunca vi la cara de mi padre. Y créanme que eso para mí era una pena y un dolor impresionante. Cuando conocí al Señor, aprendí que había que orar. Entonces, yo el día sábado tomaba mi Biblia, una botella con agua y una manzana, y me iba a las faldas del Cerro San Cristóbal. Y allí estaba solas, delante del Señor, orando, leyendo la palabra y orando. Y cuando Él me empezó a hablar acerca de que yo lo tratara como padre, yo no podía. Y yo volvía a decirle a Dios, y Él me decía: no, tú eres mi hijo.
Y yo volví a decir, tú eres Dios, no, tú eres mi hijo. Y créanme, había una voz audible y que no la escuchaba aquí, sino que acá adentro. Y sonaba como un trueno. Tú eres mi hijo. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Y luego me dijo, lee. Y me llevó a leer Proverbios. Y cuando entendí eso, dije, ok, empiezo a entender, tú me escogiste, tú me llamaste, tú eres mi papá, soy tu hijo. Pero mi gran problema es cómo te doy mi corazón. Yo eso no lo entiendo. No lo entiendo. Yo puedo entender que entre dos seres humanos se hagan proyectos de amor o el uno al otro se expresen su amor. Eso yo lo entiendo, pero que un ser humano le dé el corazón a Dios, no lo entiendo. Y papá me dijo, hijo, yo quiero que tú me cuentes tu vida. Desde que tú tienes uso de razón, desde que tú empiezas a tener recuerdos, de los recuerdos más tempranos de tu niñez, quiero que me cuentes cómo ha sido tu vida. Y quiero que me digas las cosas que te agradaron y las que no te agradaron. Aún las cosas que hiciste mal y que tú sabes que las hiciste mal, aquellas que te dan vergüenza de decirlas, quiero que me las digas. Y creo que había muchas cosas que ya me daban vergüenza a mis 20 años. Demasiadas. Y yo respondí esto y dije, Dios, tú conoces entera mi vida. Y él me dijo, es verdad que yo conozco tu vida, pero tú eres mi hijo y yo te quiero oír, quiero que tú me la digas. Yo quiero oír tu voz, quiero que tú me lo digas y yo estoy para escucharte. El Señor me dio el privilegio de tener recuerdos, creo que a partir del año y medio casi de mi vida en adelante. Yo tengo imágenes de niño muy chico, muy chico. Y doy gracias al Señor por ese privilegio. Y créanme que el Espíritu del Señor, cuando Él me dijo esto, empezó a pasar una película de mi vida delante de mis ojos. Y yo empecé a decirle, papá, sí, eso yo lo hizo, eso me dio miedo, eso me produjo esto. Y empecé a contarle todas mis penas, mis dolores, mis tristezas, mis soledades, mis angustias, mis temores. Y mientras lo hacía lloraba, y lloraba, y lloraba. Todo el rato que estuve ahí, no sé cuánto tiempo, pero créanme, cuando terminó esa etapa de confesión, que yo pensé que ya había terminado, créanme que para mí era la impresión que me daba, la sensación física que yo tenía, era como si me hubiesen sacado un cerro de encima de mi cuerpo. Sentía que caminaba y pareciera que flotaba. Vacié, le entregué, le confesé toda mi vida a mi papá. Y ahí entendí cómo un ser humano le puede dar el corazón a papá. Y créanme, hasta el día de hoy, papá me dice, hijo, hay cosas que hay que revisar. Porque esto tiene distintas etapas. Pero aquello que más te molesta, aquello que más te duele, aquello que más te angustia, aquello que te da más tristeza, aquello que te produce más dolor, aquello que te produce más inseguridad, aquello que te produce más miedo, todo aquello que yo llamo que es lo más grueso que afecta a mi vida, papá, cuando tú hagas esto, papá se va a encargar de sacarlo todo. Y va a empezar a cumplirse lo que Jesús dijo, yo he venido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, y te vas a dar cuenta que había muchas cosas que son cautividades en tu vida. Créanme que hice locuras que ustedes no se pueden imaginar, porque mi vida no me importaba, porque yo pensaba que yo no le importaba a nadie y que nadie me quería. Pero cuando papá sanó mi vida y empezó a sanar mi corazón, créanme que mi vida cambió absolutamente. Y mi relación dejó de ser con Dios. Yo aprendí a tener una relación con mi papá. También por desobediente, papá me disciplinó. Ojo,
cuando Él me disciplinó, me dijo, recuérdate lo que yo te enseñé en mi palabra. Yo te dije desde un principio, yo al que tomo por hijo, lo disciplino. Porque si no eres disciplinado, serías un bastardo y entonces no serías mi hijo. Pero por lo que te amo, te disciplino. Pero por sobre todo, lo que papá quiere es que tú vengas en tu momento, entra a tu aposento, tal como dice aquí. Fíjense, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Y qué es lo secreto que le vas a estar mostrando a tu papá? Tu corazón. Y dile desde cuando tú tengas recuerdos, y si no, pide al Espíritu Santo, Espíritu Santo, hay tantas cosas que yo no sé por qué soy así. Créanme que hay tantas cosas que nosotros vivimos desde que somos niños hasta que somos adultos, que luego las expresamos a través de nuestro carácter y nuestra forma de ser. Y herimos y tratamos mal luego a las personas que amamos porque estamos heridos. Porque hay temores en nosotros que condicionan nuestro carácter. Y nos cuesta además obedecerle a papá porque hay resentimientos. Entonces necesito llevar mi corazón delante de papá y decirle, papá, esta es la realidad de mi vida. Estas son las cosas que me han sucedido en la vida. Y estas me gustaron, estas no me gustaron, estas me dolieron, estas me dieron pena, estas me dieron dolor, estas me dieron tristeza, esto me produjo soledad, esto me produjo mucho miedo, esto me produjo inseguridad. Señor, esto me produjo mucha vergüenza. Señor, a mí siempre me dijeron que era un bruto, que yo era un bueno para nada. Créanme, son maldiciones que hablaron sobre usted. Cuando usted las diga y se las confiese a papá, papá le va a limpiar de todo aquello y va a empezar usted un proceso y una relación con papá como nunca antes la ha tenido. ¿Le queda claro? Esto es práctico, amado. Esto es para que usted lo tome, vaya y lo haga en su casa. No es para un mensaje del día domingo. Esto es vida práctica. Yo no estaría aquí hoy, no estaría con ustedes hoy día, no tendría la capacidad que tengo hoy de hacer esto si papá no hubiese hecho lo que les estoy diciendo. Si esto no hubiese sido una realidad en mi vida, yo hoy día no estaría aquí. Así que, amados, les dejo la palabra como un consejo de papá. Y se lo comparte a alguien con la experiencia de haber vivido esto de una situación muy extrema. Que el Señor les bendiga, que el Espíritu de Dios les dé sabiduría y entendimiento de su palabra. Amén. Amén. Gracias. Agradecemos.